Salve, legionarios. Esta vez hablamos del saturnismo, es decir, de la intoxicación por plomo en la época romana, y lo hablamos tanto porque es un tema que de vez en cuando vuelve a salir de manera cíclica. Y así dicen que el plomo envenenado causó la caída del imperio, y tanto porque hay artículos recientes. El plomo afectó a los romanos. ¿Qué es el saturnismo? Conexión con el periodo romano. ¿Por qué contacto con el plomo? Emperadores locos con saturnismo. ¿Cuál es la conexión con el periodo romano? Es decir, ¿por qué los romanos tendrían que haber tenido contacto con el plomo? Y luego responderemos tanto a la cuestión de los llamados emperadores locos, enfermos de saturnismo, y a este debate, sí, ¿realmente el plomo contribuyó a la caída del Imperio Romano o si trata de una total fantasía? Primero que nada, tenemos que entender qué es el saturnismo. Es una enfermedad de intoxicación por plomo. Puede ser aguda, pero en la gran mayoría de los casos, y lo que nos interesa en este documental es el saturnismo crónico, es decir, una lenta y continua intoxicación por esta sustancia, que es el plomo, que tiene efectos devastadores en la salud. Los efectos son importantes y son realmente muchos. Los principales, sin duda, la anemia y, por lo tanto, una disminución de los valores en la sangre, con luego todos los problemas sistémicos absolutamente relevantes. Y luego daños a los diversos órganos. Primero que nada, los riñones que, al tener que filtrar el plomo, pueden causar dolores, tener disfunciones y, por lo tanto, incluso llegar a la insuficiencia renal. Sí, la intoxicación por plomo continúa durante meses y meses. Otra parte que puede verse muy afectada es el intestino, con los dolores correspondientes, con lesiones en los órganos y también problemas en el cerebro, problemas de vista, de audición, y aquí llegamos también al tema de los emperadores, hasta llegar no solo a estados de irritación, de nerviosismo, cambios de humor repentinos, sino incluso a cambios en la personalidad, paranoias y por lo tanto modificaciones tan importantes en la propia personalidad, realmente hace que se pierda el control de la realidad y se pierda el contacto con la realidad. Así que el saturnismo, de hecho, es una enfermedad real que tiene efectos realmente trágicos en la salud humana. ¿Cuál es? Entonces, la conexión con la antigua Roma, es decir, ¿por qué los romanos, y de qué manera los romanos, llegarían a consumir plomo de forma continua? La primera gran motivación, el primer gran vehículo son las tuberías insospechadas, en el sentido de que los romanos, todos los conocemos, los acueductos construyen enormes infraestructuras. Los acueductos son la primera gran infraestructura que se construye, sobre todo en los nuevos territorios conquistados, y los romanos utilizaban sistemáticamente, regularmente, el plomo para las tuberías que ellos llamaban fistulas, siempre estaban hechas de plomo e incluso cada tubería tenía una especie de marca con el nombre del propietario, de la mina de plomo de donde se extraía el material. Y entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la marca en algunos tubos de Augusto, de Tiberio, de Calígula. Así que, de hecho, el plomo se utilizaba de manera absolutamente masiva y en este sentido, está claro que el agua al fluir por el plomo luego se vertía en la población, que sería gradualmente y constantemente envenenada. Hay un estudio bastante interesante, completo, de hace algunos años, que ha analizado los sedimentos en el puerto de Trajano y en el gran canal que conectaba el puerto de Trajano con el río Tíber. Aquí, de hecho, resulta que varios sedimentos han encontrado trazas de plomo bastante elevadas, concentraciones altas, y los científicos han realizado cálculos junto con los químicos, junto con los arqueólogos, y llegaron a establecer que, en promedio, un romano podía beber agua con 100 veces el nivel de atención del plomo, por lo tanto 100 veces superior al que debería beber de forma natural, a la concentración natural, espontánea, que no provoca daños. Así que, de hecho, los estudios en honor a la verdad dicen que la concentración de plomo era extraordinariamente superior a la media y por lo tanto los problemas de salud podían ser absolutamente provocados por el plomo.
Además, los estudios comparativos que luego también han intentado entender la evolución de la concentración de plomo a lo largo de los siglos confirman una especie de conexión entre la actividad del Imperio Romano y la concentración del material. Por ejemplo, en el Alto Imperio Romano, así que en la dinastía Julio-Claudia, la dinastía de los Flavios, de hecho, el plomo estaba muy presente y por lo tanto la población lo consumía inconscientemente, pero de manera regular. Luego hubo una drástica caída hacia el final del Imperio Romano, o incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente, así que en la época de las guerras grecogóticas, donde, debido a una disminución demográfica, a una menor atención a las infraestructuras, los niveles de plomo caen drásticamente y por lo tanto, como ven, el plomo sigue la historia, la evolución de la historia. Luego hay un nuevo aumento de la concentración de plomo que corresponde al periodo en que los romanos de Oriente, los bizantinos, intentaron retomar el control de Italia, de Roma, pero sobre todo de importantes provincias, y trataron de rehabilitar, de reconstruir esa serie de infraestructuras que eran típicas del Imperio Romano de Occidente, y esto llevó a nuevas construcciones, nuevas tuberías, y por lo tanto a una nueva difusión del plomo, así que digamos que toda la parte por la cual el plomo se habría difundido a través de las tuberías, efectivamente se encuentra amplios y con seguros hallazgos científicos. Y por lo tanto los romanos podían perfectamente estar envenenados por el plomo. La segunda gran vía por la que los romanos podían consumir plomo era el vino, no en el sentido de que hacían vino con plomo, en el sentido de que los romanos tenían una gran cultura del vino, lo importaban de todas partes. De Europa, por lo tanto, no solo se cultivaba vino en la península itálica, sino que también llegaba de España, de las Galias. Pero el problema es que los romanos tenían un vino bastante fuerte, con un sabor bastante acentuado, y en cambio preferían diluirlo regularmente, es decir, querían añadirle algo, alguna especia o alguna sustancia que pudiera hacerlo más dulce, y uno de los métodos principales para endulzar el vino era el llamado azúcar de Saturnismo. Prácticamente tomaban mosto, lo ponían en una gran olla de plomo y lo hacían hervir a fuego lento durante mucho tiempo. Esta continua y lenta ebullición del mosto llevaba luego al llamado azúcar de Saturnismo, es decir, se formaba un líquido muy oscuro, extremadamente dulce también en sabor, vagamente un poco especiado, por lo que podía tener un gusto, y entonces este azúcar de Saturnismo se añadía al vino normal para hacerlo más agradable. Lo que los romanos no sospechaban en absoluto es que al hacer que el mosto se hirviera así durante mucho tiempo, en una olla de plomo se desarrollaba el diacetato de plomo, por lo que se llenaba de una sustancia altamente tóxica que luego, al ser añadida al vino, no hacía más que envenenar a aquel que luego al final consumía el alimento. Esto también está confirmado arqueológica y históricamente. El azúcar de Saturnismo era efectivamente utilizado regularmente por los romanos y por lo tanto este uso a lo largo de muchos siglos puede haber tenido absolutamente efectos en la salud. De continuar, una cosa importante para todos los apasionados de la historia. Mientras tanto, en estos años les hemos contado muchos temas, monografías, batallas. Inevitablemente hemos utilizado imágenes, pinturas, cuadros maravillosos para acompañar la descripción, y hay imágenes que se han convertido en patrimonio común. Por ejemplo, Cicerón, que en el Senado denuncia a Catilina, para poner un ejemplo muy simple. Y entonces pensamos en tomar las imágenes más bellas de la historia, las más importantes, las más significativas, y realizar maravillosos cuadros. Son imágenes impresas en papel de Amalfi, realizadas aún hoy con las antiguas técnicas medievales, así que con un rendimiento de color extraordinario y con un marco de madera de haya y vidrio museal, es decir, el mismo que encuentras en los museos. Es un regalo bonito, prestigioso, además pagable en 3 cuotas, que permite a todos aquellos que aman la historia tomar su imagen favorita y tenerla en pocos días directamente en casa. En este punto, sin embargo, se ha comprobado que el saturnismo es una enfermedad realmente existente. Se ha comprobado que efectivamente el Imperio Romano sufría de esta constante intoxicación, así que esta parte es absolutamente cierta y tiene respaldo científico.
Una cosa, sin embargo, es totalmente diferente. Son las conclusiones. Entonces, por ejemplo, empecemos con la teoría de los emperadores locos. En la historia romana hay emperadores que han pasado a la historia como emperadores locos, que tenían trastornos de la personalidad, estaban completamente fuera de sí, como Calígula, Nerón y Domiciano. Y ha surgido esta teoría, según la cual todos los trastornos mentales de los llamados emperadores locos serían causados por el plomo y, por lo tanto, por el saturnismo. Esta teoría involucra a Calígula, Nerón y Domiciano, quienes se dice estaban locos. Sin embargo, esta teoría tiene un problema. Nerón, en la última fase de su vida, y Domiciano, se dice que estaban completamente locos, afectados por esta intoxicación por plomo. Pero esta teoría tiene un problema importante. Si esta teoría fuera cierta, hay que considerar que el apogeo absoluto del Imperio Romano, en el momento de mayor grandeza y esplendor, ocurre durante la dinastía de los Antoninos, y así también la difusión del plomo, la intoxicación por plomo en la dinastía de los Antoninos, obviamente seguía habiendo, como había ocurrido en los siglos anteriores. Sin embargo, sabemos bien que Adriano o Marco Aurelio, o el poco mencionado Antonino Pío, eran excelentes emperadores y no daban ni idea, y el mínimo signo de estar envenenados por plomo o de tener trastornos psíquicos que alteraran su personalidad. Entonces, sí, el plomo logró dañar a los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, ¿por qué no ocurrió lo mismo con los antoninos? Entonces, a nivel lógico, esta teoría no funciona. Yo pienso, en cambio, y creo que basta con estudiar en detalle las fuentes antiguas, que la diferencia está en la historia personal de cada emperador, más que en cuánto plomo ha bebido o cuánto vino endulzado ha consumido. Si miramos, por ejemplo, Calígula vio morir a su padre envenenado, a su madre, que fue hostigada por el emperador Tiberio, y luego prácticamente exiliada y asesinada. Y fue obligado a vivir desde muy joven con el emperador Tiberio, es decir, básicamente con quien le había destruido la familia. Aquí, esta es una motivación mucho más plausible para los trastornos mentales. También el mismo Claudio era muy sensato. Era una persona absolutamente equilibrada, pero crece, burlado por todos, exiliado de la familia, acorralado, porque era tartamudo, porque era extraño, porque también tenía un aspecto bastante desagradable. También es cierto que Nerón, en realidad, no es en absoluto un emperador totalmente loco. Él, ante todo, es criado, por ejemplo, por parte de la tía, pero luego la madre se asegura de sacarla del juego, a través de un proceso simulado, y Nerón se ve obligado a testificar en contra de la tía que lo ha criado. Y luego Nerón vive toda una situación con su madre, con Séneca, con el prefecto del pretorio, que gobiernan su vida en cada momento, así que es aplastado por una presión psicológica fenomenal que en un cierto momento provoca un cambio en su personalidad, y es mucho más fácil que haya sido así. También Domiciano tiene su propia historia personal. El padre Vespasiano es uno de los más grandes emperadores. El hermano Tito era muy querido por el pueblo. Él siempre fue el hermano menor, aquel en quien nadie contaba, el que nunca había tenido cargos. Así que acumula una rabia enorme. Y como ven, estas son motivaciones mucho más plausibles y mucho más reales que una serie de trastornos de comportamiento. Los antoninos, en cambio, no. Adriano crece con el 8, un excelente y gran ejemplo del padre y de la madre. Adriano también, Antonino Pío es guiado por Adriano, Marco Aurelio pasa años de educación junto a su hermano Lucio Nerón, y por eso tiene una situación familiar muy tranquila y destinada a una educación de alto nivel. Y por eso se comportan bien. Así que, como ven, solo hace falta usar un poco de lógica para desmontar esta idea de que el plomo causó a los emperadores locos. Así que, en este aspecto, me siento en la obligación de rechazarlo de la manera más absoluta. En respuesta a la otra gran pregunta sobre el declive del imperio, es decir, si la caída del imperio tuvo como causa o como cocausa principal la intoxicación por plomo, aquí también, esencialmente, sabemos que podemos excluirlo en el sentido de que la caída del Imperio Romano de Occidente tiene causas tan importantes, básicamente no tiene mucho que ver con el plomo, cae esencialmente por problemas en la gestión del poder, la falta de algunas reformas que llevan a problemas económicos estructurales importantes, el ejército, que en el período de la anarquía militar se convierte en el dueño de la situación, y por lo tanto esto conlleva constantes vacíos de poder o políticas totalmente a favor de los militares
y no de la agricultura o de la economía. Por lo tanto, la caída del imperio tiene motivaciones muy profundas. En realidad, el hecho de que el plomo haya contribuido a la caída de un imperio así no me convence en absoluto, y la mayoría de los estudiosos esencialmente lo comparten. Aquí, en realidad, la historia es un poco diferente. Es decir, también hay que ver cuándo surgen las teorías. La teoría de que el plomo ha contribuido de manera fundamental a la caída del imperio surge a principios de los años, en 1983. Estuvo el estudioso Jérôme Riagu, que lanzó en un famoso estudio esta teoría de la caída del imperio debido al plomo. En realidad, desde el principio había sido bastante criticado, pero lo importante es que un gran personaje de ese periodo, que sería Claire Pattinson, es un geoquímico estadounidense muy importante. Para que lo entiendan, es quien ha logrado comprender la verdadera datación del planeta Tierra. Así que estamos hablando de uno de los más grandes científicos de nuestra época. Había hecho una gran campaña de concienciación contra el plomo, si se dio cuenta en su tiempo, en los años 70-80, sobre la peligrosidad del plomo, y realizó una gran campaña, llegando incluso a convencer al gobierno estadounidense para que eliminara el plomo de la gasolina, y de hecho fue precisamente en los años 70-80 cuando comenzó a llegar la gasolina sin plomo. Así que, en el contexto de todo esto, apoyó la teoría de Riagu porque complementaba este gran trabajo de concienciación que él estaba realizando. Así que también hay que ver el periodo histórico en el que surgen ciertas teorías. En un gran periodo contra el plomo, aquí nace la idea de que el plomo hizo caer el Imperio Romano, y para llegar también a nuestros días. Y en la noticia más reciente, la noticia reciente se refiere a un estudio que fue llevado a cabo por el Desert Research Institute de Nevada, que dice que analizando el hielo en la zona ártica, en Groenlandia, y así, haciendo perforaciones, logramos entender y rastrear la atmósfera presente en la época del Imperio Romano, y vimos que el plomo estaba extraordinariamente difundido en cantidades elevadísimas, y entonces esta concentración de plomo habría incluso reducido el coeficiente intelectual hasta 3 puntos de toda la población romana, y aquí es donde los romanos del tardío imperio tuvieron capacidades cognitivas muy inferiores. Hay autores del estudio que dicen que tal vez una diferencia en el coeficiente intelectual de 3 puntos tomada de manera individual puede, que no parezca mucho, pero a gran escala, en cambio, puede explicar muchas cosas. Aquí también, sinceramente, no pongo en duda la presencia del plomo, porque obviamente las perforaciones en el hielo siempre son muy fiables, pero no estoy de acuerdo con la cuestión de la inteligencia. Es decir, si también queremos pensar en una disminución del coeficiente intelectual en el tardío imperio, el tardío imperio romano es, de todos modos, un periodo histórico en el que tenemos Agustín, San Agustín de Hipona, tenemos a Boecio, el venerable Beda, es decir, tenemos enormes intelectuales de un nivel altísimo, que ciertamente demuestran una sociedad extremadamente capaz de pensar. Para reflexionar, el tardío imperio romano está dominado a nivel cultural por el cristianismo. Es una sociedad que reflexiona sobre el cristianismo y que es capaz de disertar durante décadas sobre la naturaleza humana o divina de Jesucristo, o sobre cómo Dios puede ser una única entidad, pero al mismo tiempo existir también en la Trinidad, o incluso cuando se habla del Hijo, generado, no creado o no generado. Aquí hay una sociedad que realiza varios concilios, que logra razonar sobre situaciones religiosas, introspectivas tan elevadas. No es ciertamente una sociedad que tenga problemas de coeficiente. El período del tardío imperio romano está dominado por disquisiciones muy finas en el aspecto religioso, filosófico, de la búsqueda de la propia identidad. Así que definitivamente no se puede tratar de manera tan despectiva e injusta el nivel intelectual de los romanos del tardío período. Aquí también, en realidad, es mucho más probable que nos encontremos en un periodo histórico en el que es necesario prestar atención a ciertos temas. Nosotros, de todos modos, nos encontramos en lo que se llama el Green New Deal, es decir, una serie de políticas que quieren continuar con conducir un crecimiento económico pero al mismo tiempo sostenible, o revisar modelos económicos o modelos de producción. Y aquí es porque desde hace varios años también llegan estas noticias que quieren involucrar un poco al Imperio Romano, pero que el Imperio Romano se haya vuelto estúpido debido al plomo. Sinceramente lo encuentro muy forzado.
Así que, en conclusión, se puede decir sin duda que el saturnismo es un fenómeno real que ha afectado al imperio y por lo tanto no se puede negar absolutamente la presencia de un constante envenenamiento con efectos en la salud absolutamente relevantes, pero ciertamente no tan importantes como para causar cambios históricos, como la caída de un imperio como el romano. Esperamos haberles aclarado este aspecto. Queremos saber en los comentarios qué piensan de esta teoría que de vez en cuando aparece, de estas noticias que de vez en cuando surgen y que involucran el envenenamiento por plomo. Y como siempre, les invitamos a suscribirse al canal de Scriptamanent y si no, tomamos una lata de plomo y de manera cuidadosa se la bebo toda con una lata de plomo bebida, lentamente. Muchas gracias por su atención y tiempo.